Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿No? Espero que estén todos bien, estamos todos llenos de mocos. Bueno, hoy tenemos la segunda clase del módulo, ¿sí? Del Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela. Así que hoy por suerte contamos con un gran colega, que es el doctor Amiguchi, que nos va a hablar un poco de la otra parte de diabetes. Nosotros vimos hace un tiempito, hace unas clases, lo que era seguimiento del paciente de consultorio, seguimiento del paciente crónico, diabético, ¿sí? Y no puede faltar, obviamente, la urgencia. Así que el doctor Amiguchi eh, nos va a hablar un poco sobre cetoacidosis diabética y obviamente, Martín, si tenés algún otro comentario para hacer de algo crónico, obviamente la clase es tuya, ¿sí? Así que, bueno, adelante. Hola, buen día. No sé, no sé si se me escucha bien. Sí, 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 ahora sí. Bueno, cualquier cosa me avisas si por ahí no se escucha algo para poder afinar el tema del micrófono y esas cosas. Eh, Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahí puse la pantalla para que la puedan ir viendo. Y bueno, avíseme cualquier cosa el tema del audio, por ahí si no se escucha, esas cosas. Bueno, primero me presento, yo Dale, soy el dale. doctor, ¿sí? Soy el doctor Martín Amiguchi, soy médico pediatra especializado en nutrición infantil con la especialidad en el Hospital Elizalde y tengo una especialización en diabetes en las diferentes etapas de la vida. Entonces, vamos de nuevo. Dijimos que la diabetes mellitus es una descompensación metabólica de la diabetes mellitus generada por una deficiencia absoluta o relativa de la insulina circulante y de los efectos combinados de los niveles aumentados de las hormonas contrarreguladoras. La cetoacidosis diabética sabemos que es una urgencia que requiere tratamiento con insulina y fluidos endovenosos. También cada vez se conoce más sobre el tema de la diabetes, pero bueno, la cetoacidosis continúa siendo la principal causa de admisión hospitalaria en los niños y adolescentes con diabetes tipo 1, constituyendo la principal causa de mortalidad de estos niños. Sabemos que el edema cerebral es la principal causa de muerte. Tenemos que, eh, para que haya una cetoacidosis diabética, debe haber una triada, ¿sí? Una triada de hiperglucemia, de acidosis, de cetosis, acidosis, y bueno, todo eso en forma combinados nos lleva a la cetoacidosis diabética. Esto no es que se da algo que se da de forma toda junta, sino que van apareciendo en distintas etapas, que por ahí es una buena forma de poder diagnosticar o hacer el reconocimiento de estos síntomas como para evitar el periodo o sufrir el cuadro de cetoacidosis, ¿sí? Sabemos que primeramente aparece un cuadro de hiperglucemia, ¿sí? Que el paciente o los cuidadores lo pueden manifestar por un aumento o una polidipsia, ¿sí? Cuando hay un aumento de la diuresis osmótica. Si esto por ahí no puede ser reconocido, ¿sí? Viene, juntamente con esto viene la etapa de glucosuria, donde aparece la poliuria, la nicturia, en algunos casos la enuresis, cuando esta glucemia supera el umbral renal. Después sí viene una etapa de cetosis, con dolor abdominal, con náuseas, con vómitos, y si esto bueno, continúa en el tiempo, en la evolución, vamos a ir al periodo de cetoacidosis, con la deshidratación, la polipnea, la alteración del sensorio, que es característico eh, lo más importante del cuadro de cetoacidosis. Eh, ¿Por qué es importante poder llegar antes del que el paciente presente un cuadro de cetoacidosis?
Porque se sabe que, primero, como dijimos recién, la cetoacidosis es la principal causa de muerte de estos pacientes con diabetes tipo 1. También porque está demostrado que independientemente de si es un episodio de cetoacidosis o son más episodios de cetoacidosis, esto genera o marca más que nada el pronóstico de este paciente a largo plazo, ya sea por el preservar de la célula beta, que es en lo que uno está buscando, sino también porque genera los trastornos neurológicos o los trastornos renales, están todos generados principalmente o exacerbados en los cuadros de cetoacidosis. Entonces, una persona que tiene cuadros de cetoacidosis, en general la evolución, el pronóstico de ese paciente, lo que uno esperaría encontrar es ser más desfavorable que un paciente que por ahí no ha tenido cuadros de cetoacidosis. Y obviamente que en toda esta parte del reconocimiento de los síntomas y todo, bueno, hay mucho de la persona, mucho grupo familiar, está demostrado que familias numerosas, con muchos hermanos, personas, pacientes adolescentes, por ahí son más propensos, si el nivel educativo de la familia es bajo, por ahí son más propensos a la falta de reconocimiento de estos síntomas. En cambio, por ahí si tiene algún familiar con diabetes o algún personal de la salud en el grupo familiar o en aquellos lugares donde hay por ahí alta prevalencia de diabetes, por ahí sabemos que esto tiene como un factor protector para el reconocimiento de los síntomas y no llegar al cuadro de cetoacidosis. Obviamente que nosotros también, como profesionales de la salud, también tenemos nuestra parte, ¿sí? También está demostrado, por ejemplo, que los niños que tienen pediatra de cabecera son menos propensos a tener cetoacidosis que el resto de los pacientes. Y nosotros, como decía recién, como profesionales de la salud, también tenemos nuestra parte. En cuanto si tenemos profesionales que trabajan en un lugar donde hay una baja prevalencia de cuadros de diabetes o de cetoacidosis, por ahí uno no lo piensa directamente, entonces si no lo piensa no lo va a sospechar y por ahí no lo va a estudiar. También por ahí lo piensa, o lo sospecha, o piensa otra cosa y hace diagnósticos erróneos, también puede pasar. O también puede pasar que generalmente cuando viene un paciente que clínicamente está en un estado general, uno hace un laboratorio, tiene una glucemia alterada en ayunas, debería, dentro de, de los primeros 7 días, hacer un nuevo laboratorio para confirmar ese laboratorio. Entonces, bueno, en ese lapsus, que por ahí el paciente estaba bien y por eso uno le puede pedir un laboratorio para que lo haga a la brevedad y hacer una confirmación con dos resultados del laboratorio, a veces puede sufrir después una descompensación que trae aparejado que el paciente ingrese con cetoacidosis. También lo que se ve es que los cuadros de cetoacidosis han aumentado en el debut de la diabetes tipo 1. Generalmente se debuta con la diabetes tipo 1 con la cetoacidosis. Esto se ve en aumento en todos lados, ¿sí? Y sobre todo más en edades cada vez más chiquitas, más pequeñas. Y esto lo que trae es que el paciente más pequeño o más de menor edad puede traer aparejado que una descompensación mucho más rápida que por ahí la que puede la que puede hacer otro paciente de mayor edad. Por eso lo que dijimos recién, que uno por un lado puede ser una presentación, una cetoacidosis sin diagnóstico previo de diabetes, o sea, un paciente que no tenía diabetes hasta ese momento, o pacientes con diagnóstico previo de diabetes, que esto también es frecuente, ¿sí? Que puede ser por aplicación incorrecta de insulina, por ingesta excesiva de alimentación, que se ve mucho, o también puede estar exacerbada por un estrés emocional, o estrés, problema en la escuela, o algún cuadro infeccioso que por ahí lo que puede hacer es desencadenar este cuadro de cetoacidosis. Esto para decirles que para mostrarles que esto no es que solamente pasa acá, sino que hay estudios donde también hablan de los factores de riesgo protectores y factores de riesgo, bueno, factores de riesgo propiamente dicho y factores de riesgo protectores, ¿sí? Entonces, pacientes con menores de edad, el primero es de México, donde habla de pacientes de menor edad o pacientes con diagnóstico tardío, nivel socioeconómico bajo, y en pacientes con
la omisión de la aplicación de insulina, ¿sí? Que se ve, el acceso limitado a los servicios médicos, la alimentación excesiva, etc. Y el otro es un estudio realizado en Cuba, donde también habla de lo mismo, los factores de riesgo, la menor edad, pertenecer a minorías étnicas, no poseer seguro de salud, diagnóstico incorrecto, retraso en el tratamiento, infecciones recientes. Y a nivel, la familia también, es padres que tengan un mayor nivel educativo, del terciario para arriba, o que tengan vivan en un lugar donde haya una mayor incidencia de diabetes, se encuentran como factores protectores de tener un episodio de cetocidosis. Entonces, como definición, la cetocidosis diabética se caracteriza por hiperglucemia mayor o igual a 200 miligramos de cilitro, la presencia de cetosis, como dijimos recién, manifestada por la cetonemia y la, la cetonuria, ¿sí? Esto es la medición de los cuerpos cetónicos, tanto en sangre como en orina. En el último tiempo, unos 2 años atrás, donde antes se tomaba como el bicarbonato tenía que ser menor de 15. Entonces, bueno, también uno puede encontrar una cierta relación al aumentar el valor del bicarbonato pedido como diagnóstico. Por ahí también entran más pacientes de lo que por ahí podían entrar antes. Y después, de acuerdo a la cetocidosis, podemos diferenciarla de acuerdo al pH y al bicarbonato que tiene, lo podemos clasificar en leve, en moderada o grave, de acuerdo a cómo tiene el bicarbonato y el pH. Bien, como dijimos recién, la cetocidosis se da por un desbalance entre el déficit de insulina, que puede ser relativo o absoluto. En general esto se ve mucho para ir relativo, para ir en el caso de los pacientes con diabetes conocida, que no se aplique insulina, posiblemente. Y las hormonas contrarreguladoras. Obviamente que esto va a generar que los órganos donde actúan la insulina va a sufrir transformaciones. Los principales órganos donde actúa la insulina son el hígado, son el músculo y el tejido adiposo. Entonces, a nivel del hígado se produce un aumento de la gluconeogénesis. A nivel del músculo se disminuye la utilización periférica de glucosa. Y esto va a traer aparejado la hiperglucemia, que por un lado lo vamos a ver por la glucosuria, cuando se supera el umbral renal, ¿sí? Y va a venir dado por la hipovolemia que pueden tener los pacientes y por la diuresis osmótica. Y por otro lado, esta hiperglucemia también lo que va a traer aparejado es un aumento de la osmolaridad plasmática, que es lo que es característico de la cetocidosis diabética, que puede ser el coma o la alteración del sensorio. Ya cuando el tejido adiposo sufre un aumento de la lipólisis o un aumento de la cetogénesis, esto se acumula y se acumula la cantidad de ácidos grasos producidos en el hígado y va a producir la acidosis metabólica, ¿sí? También característico de la cetocidosis. Si uno tiene que decir qué es lo que manifiesta clínicamente o qué es lo que manifiesta a la cetocidosis, uno puede decir el cuadro de deshidratación que tiene el paciente, la alteración del sensorio, la acidosis metabólica, todo eso es lo que engloba principalmente al paciente, a la cetocidosis. Clínicamente, bueno, ya sabemos, como dijimos recién, el cuadro de deshidratación y la tendencia al shock, esto sea por la diuresis osmótica, por los vómitos, es característico y es frecuente. La rubicundez facial, ¿sí? El aliento cetónico o aliento a manzana, característico cuando uno por ahí se acerca al paciente, ¿sí? La respiración de Kussmaul, la taquipnea que tiene estos pacientes, la polimnea, y el dolor abdominal, el dolor lumbar. Generalmente son los síntomas con los que el paciente se presenta a la consulta o cuando lo vemos. Obviamente que los lactantes, y más lo que dijimos recién, que por ahí son se ve cetocidosis cada vez a edades más pequeñas, por ahí los síntomas son más inespecíficos, ¿sí? Más solapados, ¿sí? Pero un paciente con irritabilidad, un paciente con salto frecuente, con adelgazamiento, con fiebre, también, o sea, debemos dejar cetoacidosis.
porque si, como dijimos recién, por ahí uno no lo piensa y si no lo piensa, no lo va a diagnosticar. Obviamente que cuando uno pregunta, esto de la clínica con la que viene el paciente, después va a ser el interrogatorio, la anamnesis del paciente, muy importante, y ahí generalmente estos pacientes, en mayor o menor grado, visualizados de mayor o menor medida, reconocidos de mayor o menor medida, tienen poliuria, tienen polidipsia, tienen polifagia, tienen descenso de peso, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando uno por ahí ya viene el paciente y el interrogatorio surgen todas estas cosas que son los síntomas cardinales de la diabetes, bueno, ahí eh, por ahí le cierra un poco más el diagnóstico, por ahí en el momento pueden surgir dudas, ¿sí? Los síntomas cardinales, que generalmente están presentes en todo paciente con diabetes, porque todo dolor abdominal puede ser, como dijimos recién, una manifestación de la cetocidosis. Entonces a veces puede ser confundido con abdomen agudo. En esta época del año también cuadros respiratorios, con pacientes con taquipnea, pacientes con dificultad respiratoria, entonces uno por ahí se va para el lado de la bronquiolitis, el lado del broncoespasmo, de la crisis broncoconstructiva, y por ahí no tiene en cuenta que por ahí podemos estar presentes. Obviamente que por ahí un examen físico más dirigido, por ahí nos puede orientar más que nada para esas cosas. La alteración del sensorio, nos puede estar pensando en una meningitis, la cefalea, los mareos que puedan tener, el grado de deshidratación que puedan tener, son todos diagnósticos diferenciales que por ahí uno debe hacerlo, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que por ahí nos centramos en algo ahí y si no pensamos en la cetocidosis, por ahí no diga que sea algo de esto, pero por ahí es una cetocidosis. O sea, siempre como pensarlo, ¿sí? Más en la población que tenemos nosotros, ¿sí? Hay mucha diabetes, ¿sí? Y mucha diabetes que ingresa con cetocidosis diabética, ¿sí? Entonces, bueno, siempre tenerlo pensado y pensarlo. En el peor de los casos no es, bueno, quedamos la duda, pero siempre por ahí una glucemia es bueno hacerlo como para sacarnos esa duda de no estar ante un cuadro de estos. Y después, una vez que tenemos el diagnóstico, ¿sí? Que tenemos la clínica, tenemos el interrogatorio, tenemos la anamnesis realizada, bueno, hay que empezar a pedir laboratorio. Y eso está bueno para ver diferenciar qué laboratorio uno va a pedir de ingreso, qué laboratorio va a pedir durante la internación y qué laboratorio va a pedir días posteriores. Entonces, si uno por ahí tiene el interrogatorio y sospecha un cuadro de citocidosis, lo que tenemos que tener de ingreso es una glucemia. Glucemia de laboratorio sería bueno, y hay que pedirlo, y hay que tenerlo, no quedemos sin glucemia de laboratorio. Pero por ahí uno lo que puede hacer un poco más rápido es hacer una tira reactiva, ¿sí? Bueno, después una glucosuria, una cetonuria o cetonemia, de acuerdo a que tiene uno disponibilidad para poder medir las cetonas, los cuerpos cetónicos, el estado ácido-base, ¿sí? El ionograma, que después vamos a ver, el sodio, el potasio, son cosas muy importantes, y el hemograma, porque a veces puede ser que un cuadro de sepsis se presente clínicamente de forma muy similar a lo que es una cetocidosis diabética. Entonces siempre el hemograma por ahí es bueno que tiene que estar. Pero lo que no puede faltar es la glucemia, glucosuria, cetonuria o cetonemia, eso vemos cómo se va a medir cada uno con la disponibilidad que tiene, el estado ácido-base y el ionograma. Todo lo que voy después, por ejemplo, el fósforo, la urea, son todas cosas que se piden, pero por ahí no de inicio como para decir, bueno, hago el diagnóstico, no me cambia el diagnóstico. Sí, lo puedo tener diferido, digamos. Bien, vamos acá. Bueno, y lo que tenemos que hacer, una vez que el paciente internado, obviamente hacer control de glucemia hasta valores menores de 250, control horario, ¿sí? Estado ácido base se hace a las 2 horas, se hace a las 6 horas, luego cada 4 horas, y se debe hacer uno a las 24 horas de iniciado el tratamiento, ¿sí? Glucosuria y cetonuria en cada micción, ¿sí? Y glucemia en laboratorio, por más que uno utilice la tira reactiva, está bueno tener una glucemia de laboratorio, a las 2, a las 6 y a las 24 horas. O sea, cuando uno hace el estado ácido base, saca un poquito de sangre para hacer una glucemia de ayuno. Y lo que dijimos recién, del tema del hematocrito, del fósforo, de la urea, la orina completa, por ahí un poco más diferido y se hace a las 24 horas. Cuando el paciente está compensado,
días posteriores, puede esperar, bueno, ahí se puede hacer una hemoglobina glicosilada. Recuerden que la hemoglobina glicosilada lo que mide es el promedio de la glucemia de los últimos 3 meses. Entonces, más o menos nos orienta cuánto hace ese paciente venía con glucemias altas. Colesterol total, HDL, triglicéridos, calcio, fósforo, magnesio, y también pensar que por ahí algunas enfermedades, como dijimos, cuadros infecciosos, pueden exacerbar o pueden desencadenar de citocidosis diabética. Entonces, un hisopado de Fausten, urocultivo, de acuerdo con lo que uno también encuentre en clínica, qué es lo que puede pedir. Sí, para ahí recordar que no es que una infección produce, lo que puede hacer es acelerarla. Digamos. El paciente, como pueden haber dicho, es una enfermedad autoinmune, ¿sí? Entonces quiere decir que por ahí el paciente ya tenía genes para desarrollar diabetes, vemos si en algún momento la desarrolla o no, lo que puede hacer estos cuadros infecciosos, por ahí es el gatillo que le faltaba para manifestarse, digamos. Bueno, en el laboratorio entonces una acidosis metabólica con el NIAMCAP aumentado es lo que generalmente vamos a encontrar, leucocitosis, aumento de urea, de triglicéridos, de colesterol, amilasa, rango normal, obviamente aumentado, y sí lo que es importante, que vamos a encontrar, y nos ayuda para el diagnóstico, bueno, la acidosis metabólica que dijimos recién, con el NIAMCAP aumentado, la alteración de los electrolitos, sodio y potasio, que eso es importante porque forma parte del seguimiento que nosotros tenemos que hacer con un paciente que está internado por un cuadro de cetoacidosis. Bien, el sodio, cuando uno lo encuentra, la natremia, puede ser normal, puede ser alta o puede ser baja. Sabemos que el sodio, la hiperglucemia, produce un desplazamiento del agua del espacio intercelular al extracelular. Esto va a traer aparejado una disminución del sodio de 1,6 miliequivalentes cada 100 miligramos de decilitro de aumento de la glucemia por encima de 100. Y sabemos que hay pérdidas, ¿sí? Entre 7 y 10 hay pérdidas. O sea que el sodio, como dijimos recién, independientemente del valor que tiene, es algo que vamos a tener que seguir, a ver cómo hacemos el tratamiento, digamos. El potasio también va a estar disminuido por varias causas. Puede estar disminuido, ¿sí? Por el metabolismo proteico, por los vómitos que tiene el paciente, por la anorexia. Sabemos que la acidosis va a generar un desplazamiento del potasio del espacio del intracelular al intravascular, ¿sí? La diuresis osmótica, el metabolismo proteico, son todas causas que hagan que el potasio en el cuerpo esté disminuida. Y después también, lo que les dijimos hoy, que uno de los criterios para hacer el diagnóstico de cetosis diabética era la cetosis, y que eso se podía medir, la medición de las cetonas podía ser tanto en sangre como en orina. Si hay disponibilidad, está bueno en hacer la medición de los cuerpos cetónicos en sangre, porque además de saber cuánto cuerpo cetónico tiene, te permite saber qué tipo de cetosis tenemos y qué riesgo tenemos de hacer una cetocidosis de forma inmediata o un poco más tardía. Digamos. Sabemos que el valor normal, lo que mide las cetonas en sangre, detecta el valor de la beta-hidroxibutirato, ¿sí? Que el valor normal es menos de 0,6. Y bueno, después va variando de 0,6 a 1,5, una cetosis leve con riesgo inmediato de cetocidosis. Si es más de 1,5, riesgo de cetocidosis en las próximas horas. Si es más de 3, muy probable que haga una cetocidosis. Y si es más de 6, muy probable que haga una cetocidosis grave. En algún lado puede haber una cetonemia más de 8, pero bueno, no cambia el concepto. Nosotros en el hospital no tenemos la posibilidad de hacer medición de cetonas en sangre, pero sí lo que tenemos es hacer la medición de cetonas en orina, ¿sí? Esto es por una reacción con el nitroprusiato, lo que hace es detectar la presencia de acetoacetato, ¿sí? Es lo que tenemos en el hospital y lo que generalmente usamos en estos pacientes. Ojo, siempre tener en cuenta ver el vencimiento de esta tira reactiva, porque por ahí puede dar falsos positivos, ¿sí? Pero bueno, yo creo que es una ventaja, el lugar donde tengan para medir cetonemia es importante tenerlo. Pero bueno, la disponibilidad no está para todos. Bueno, esto es lo mismo que dijimos recién, la cetonemia mide 3 beta hidroxibutirato y la acetonuria mide el acetoacetato, ¿sí? Y bueno, el monitoreo del paciente, bueno, son los signos vitales, el peso del paciente al ingreso, ¿sí? Y si tenemos un previo de
posteriormente, balance de ingresos y egresos, y bueno, la glucemia, la glucosuria, la cetonuria y la cetonemia para medición de cetonas. Como medidas generales, tenemos que, bueno, ¿por qué es importante el tema del tratamiento y qué es lo que vamos a lograr, a requerir con todo el tratamiento que usamos? Bueno, corrección de la deshidratación que tiene el paciente, de las alteraciones hidroelectrolíticas, corregir la acidosis, detener la acidosis que tiene el paciente, normalizar la glucemia, evitar complicaciones, todas cosas que para eso realizamos el tratamiento. Por ahí pueden ver y conocen, por ahí que hay distintas guías, distintos protocolos que pueden utilizarse para esto. Generalmente no hay mucha diferencia entre uno u otro, puede haber por ahí el tema de la cantidad de líquidos utilizados en las primeras 24 horas, en el tema de con qué glucemia, con qué insulina corregimos, de acuerdo al valor de glucemia inicial, pero en general no hay mucha diferencia. Nosotros manejamos el Hospital Elizalde, por afinidad y porque ya más o menos todos estamos detrás de este protocolo, pero en general todos los protocolos sirven y ya le digo, por ahí no hay tanta diferencia, sobre todo si puede haber en esas cosas. Bueno, las medidas generales son como sabemos, asegurar la permeabilidad de la vía aérea, adecuada temperatura corporal del paciente, colocación de dos accesos venosos y evaluación neurológica, tubulaciones signos vitales, tener la posibilidad de hacer un electrocardiograma en el caso de requerirse, ¿sí? Y lo que tenemos que tener muy en cuenta es que por ahí para estas cosas necesitamos una planilla donde por ahí uno puede acostar los signos vitales, las glucemias, los valores de insulina que le va agregando, cómo es el sensorio, cómo está neurológicamente el paciente. Y una cosa que es importante, y está bueno porque una vez lo escuché, es que es muy importante tener un reloj, ¿sí? Porque estos pacientes son pacientes que necesitan dedicación. ¿Sí? Uno sabe que a veces por ahí, cuando están las guardias y todo, y hay mucha demanda y todo, por ahí se pierde el seguimiento tan estricto. Pero estos pacientes merecen, ¿sí? Merecen un seguimiento estricto porque está demostrado también que eso lleva a una mejor evolución del paciente. Y en cuanto al tratamiento, ¿sí? En general se puede iniciar con una expansión entre 10 y 20 mililitros por kilo, a pasar en 30 a 60 minutos, y luego reevaluar. ¿Sí? En general, la citocidosis grave o paciente en shock, ¿sí? Por ahí, o con una deshidratación grave, por ahí utiliza el 20 mililitros kilo, y ya un paciente con una citocidosis leve, que por ahí puede haber algunos lugares donde lean que el tratamiento es vía oral, ¿sí? O la moderada, por ahí se puede. Martín, Nosotros perdón, esa generalmente parte no no se somos. escuchó. Se Sí, escuchó hasta tratamientos, hasta pacientes con un cuadro leve pueden hacer un tratamiento vía oral y sí. ahí se cortó. Ah, perdón. No, dije que en algunos lados pueden ver que el tratamiento de una citocidosis leve puede ser por vía oral si el paciente tiene buena tolerancia. Eh, sí, no hay duda de la moderada y de la grave. Nosotros lo que hacemos generalmente es igual, se hace tratamiento por vía endovenosa. Pero pueden ver que algunas guías hablan de que si es una citocidosis leve, puede ser como que inicien el tratamiento por vía oral. ¿Sí? Esto decía que generalmente se hace una expansión, se puede hacer una expansión, se puede requerir una expansión, ver clínicamente cómo está el paciente, sobre todo. Generalmente no se repite, no es que requieren 2 o 3 expansiones, generalmente no pasa eso, ¿sí? Y siempre tener en cuenta, y lo que decía después, que creo que había parado, es que nosotros somos hospitales de derivación, ¿sí? Pero por ahí en los hospitales que son de derivación, tener en cuenta por ahí si recibió líquidos de vía oral, si recibió expansiones en otro lado, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Si uno hace una primera expansión, en general no se modifican los líquidos de las primeras 24 horas. Pero si por ahí recibió más de una expansión, 2, 3 o más, eso debe restarse de los líquidos totales que debe recibir el paciente. Y lo que estaba puesto ahí, que después, bueno,
el tema de tener en cuenta cuando uno le hace el estado óxido base y realiza la expansión, es tener en cuenta cuando el estado base cómo viene el pH. Cómo viene el pH. Es una cosa. Obviamente que uno va a valorar todo, va a valorar el pH, va a valorar el carbonato, tiene que valorar todo el estado óxido base en general, como el sodio, el potasio, todo eso que dije. Pero el pH nos va a indicar para ver si el pH está entre 7 y 7,20, uno puede hacer esa expansión solamente con solución fisiológica. En cambio, si el pH es menor a 7, se debe hacer, sería la una indicación de corrección con bicarbonato, ¿sí? Y en la expansión, que es mitad de bicarbonato, un sexto molar, y mitad de solución fisiológica. Sería como la única indicación de corrección con bicarbonato. Esto pues está demostrado, ¿no? Que después hay un estudio adelante, que yo ya lo puse más adelante, donde habla de que en los pacientes el uso de bicarbonato es como que ha tardado mucho más el tiempo de recuperación de esta citoacidosis, o como que es más lenta la evolución, digamos, con el uso de bicarbonato. Sí uso, por ejemplo, el uso donde está indicado, como dijimos recién, un pH de 6,9, por ahí en otro lugar pueden haber un pH de 6,8, ¿sí? Bicarbonato, o sea, una acidemia grave, ¿sí? Una citocidosis grave, obviamente, puede ser indicación del bicarbonato solamente en la expansión. Pacientes con disfunción cardíaca, pacientes con hipercalemia severa, donde por ahí esos son los lugares o los momentos donde el bicarbonato tendría indicación. Y la dosis es entre 1 y 2 miliequivalentes kilos de bicarbonato, un sexto molar. Después vienen los líquidos de hidratación, ¿sí? Los líquidos que le vamos a aportar. Esto debería ser inmediatamente después de la expansión. O sea, entra el paciente, le hacemos una expansión en 30 o 60 minutos y después debería comenzar con el plan de hidratación de las primeras 24 horas, ¿no? Que incluye el déficit previo, la necesidad de mantenimiento. Estas guías, y nosotros lo que usamos, son 4.000 mililitros metro cuadrado por día, ¿sí? Y las primeras 6 horas va a tener la mitad de ese volumen, y las otras 18 horas restantes va a tener, sería en este caso la otra mitad, o sea, 2.000 mililitros metro cuadrado por día. Lo mismo que decía hoy, hay guías que por ahí usan 12, o unas guías que usan en 24 horas, no quiere decir que está mal, siempre está bueno usar una guía y enfocarse en la guía que cada uno conoce, que cada uno tiene facilidad por accesibilidad, o porque le conoce, porque se lleva bien. Y esto es, bueno, la composición de las primeras 6 horas, los dos van a tener cloruro de sodio, el 75, los dos cloruro de sodio, el 75, los dos van a tener cloruro de potasio, al 30 y al 40. Esto al 30 porque, ¿qué pasa? Uno piensa que por ahí en las primeras horas el paciente puede tener mayor alteración hidroelectrolítica por el cuadro de deshidratación que tiene el paciente, y porque la cantidad de insulina que uno le va a pasar va a ser mayor que la que le va a pasar en las segundas 18 horas. Bueno, más o menos es que uno pensaría empezar, bueno, la cantidad de potasio. Y la dextrosa de 3,5 generalmente es un buen flujo para empezar, miligramos kilo minuto, o el otro 3, o bueno, 3,5 es el flujo para empezar. Y lo que se usa generalmente, se busca, es una recuperación del 3 al 5% del peso corporal del paciente. Muy utilizado, o se usa, el sistema de TUBAC, ¿sí? Que tiene la misma composición electrolítica con diferente composición de dextrosa. En un lugar se pone agua destilada al 10%, y otro se pone, en el A se pone dextrosa al 10%, y en la solución B se pone agua destilada 500 mililitros. Después sodio y potasio lo mismo, se saca el goteo de la solución A, y después por resta, con los líquidos totales que debe recibir el paciente en las primeras 6 horas, por ejemplo, se hace el goteo de la segunda solución. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Es generalmente uno, cuando lo que hace el tratamiento es, por ahí juega mucho con los flujos, ¿sí? Porque por ahí recupera ante la acidosis recupera ante la glucemia que la acidosis. Entonces, tiene que seguir pasando insulina. Entonces, para no correr el riesgo de tener hipoglucemia, lo que hace uno es aumentar el sustrato, aumentar el flujo de glucosa. Entonces, con lo que hace con este sistema,
por modificación de goteos, le está dando por ahí un poquito más de flujo al paciente. De la otra manera, antes cuando se ponía un solo Baxter y se lo marcaba, por ahí si había que cambiar el flujo, había que hacer, a tirar todo el Baxter que estaba armado, armar uno nuevo, y eso trae, además de todo lo que uno pierde en cosas que tiene y lo tiene que cambiar por otras nuevas, pérdida de tiempo también que se pierde. Digamos. Esto recuerden que sí, el paciente, como habíamos dicho hoy, tenía que tener dos vías periféricas, ¿sí? Pero este sistema, TUBAC, lo que hace es pasar por una vía, digamos, o sea, los dos Baxter conectados a la misma vía. El balance, se busca un balance positivo, tener en cuenta siempre lo que dijimos recién, que puede haber líquidos que puede haber recibido en otro servicio o en otro lugar, o los que puede haber recibido por vía oral, que puede interferir. Generalmente no administrar más de 4 litros metro cuadrado por día, ¿sí? Tener en cuenta que por ahí esos 4 litros metro cuadrado por día hay que tener mucho cuidado en pacientes con sobrepeso, con pacientes con obesidad, ¿sí? Donde la máxima superficie corporal a utilizar es 1,73 kilogramos sobre metro cuadrado, como superficie corporal. Entonces, bueno, no sobrepasar los 4 litros y no sobrepasar que la superficie corporal sea más de 1,73. Bien, y después otra cosa, ya hablamos de la expansión, hablamos de los líquidos de las primeras 24 horas y después, bueno, nos vamos a meter con el tema de la glucosa. Tener en cuenta que siempre se inicia con la hidratación al inicio del tratamiento. Lo mismo que decía hoy, algunas guías por ahí pueden hablar de que no destroza por si tiene una glucemia muy alta. Bueno, lo que se busca es justamente es una disminución lenta de la glucosa, ¿sí? Para evitar esos cambios bruscos de osmolaridad. ¿Sí? Y sabiendo que cuando uno empieza a administrar insulina, disminuye la producción hepática de glucosa, se estimula la gluconeogénesis, se frena la producción hepática de glucosa. Entonces, lo que tenemos que hacer es glucosa de inicio, ¿sí? Justamente sobre todo para lograr un descenso lento de la glucemia. Bien. Y después, bueno, ya el sodio, ya dijimos, ¿sí? Está disminuido. Sí, lo que puede haber es una hiponatremia dilucional, por una redistribución del agua. Siempre tener en cuenta el sodio corregido, ¿sí? Y tener en cuenta que si hay algunos valores que por ahí, si uno le hace el sodio corregido por glucemia y es menor de 130, se puede subir el sodio en el plan, que si era de 70, de 75, se puede pasar a 100. Bueno, uno también juega con esos aumentos, por ejemplo, del sodio, por el caso de requerir. Se repone con la expansión y con el aporte en el plan. Y sí, una cosa que tenemos que estar atentos, y después un poquito más adelante lo dicen también, es que nosotros veamos que por cada 100 miligramos de cilitro que desciende la glucemia, el sodio debe aumentar entre 1 y 2 equivalentes. Si esto no pasa, también puede ser una indicación de tener que aumentar por ahí el sodio que nosotros tenemos en el plan de hidratación. El potasio, otro tema, siempre tener en cuenta que el potasio es el potasio real, no el potasio corregido, ¿sí? Se incorpora al plan de hidratación luego de constatar diuresis. Tener en cuenta que cuando empezamos el tratamiento con insulina y la corrección de la acidosis, esto va a producir la entrada de potasio en la célula. Entonces, bueno, podemos tener arritmias cardíacas o algo que puede ser muy importante. Por eso siempre el potasio es algo que tenemos que estar muy encima del potasio. Y que la terapia con potasio, independientemente de qué valor sérico tenga cuando yo reciba el estado de base, siempre o sea, siempre tiene que estar en el plan de hidratación que yo le haga al paciente. Y ahí tenemos, el potasio sérico es menor de 2,5, antes de iniciar el tratamiento con insulina, debo hacer una corrección, la puedo hacer en la misma expansión, ¿sí? 0,5 como una corrección normal que hacemos de potasio, 0,5 o 1 mil equivalente kilo hora de cloruro de potasio 1 molar. Si está entre 2,5 y 3,5, también, o sea, no hacemos una corrección rápida, podemos iniciar, pero lo que tenemos que estar seguros es que haya potasio en el plan, el plan de hidratación a 40 miligramos por litro para lograr tener un potasio entre 3,5 y 5. O sea que ese paciente, si está entre 2,5 y 3,5, control horario debería tener para que
ver que esté entre 3,5 y 5 y uno se quede tranquilo porque es un valor seguro. Entre 3,5 y 5,5 es un valor seguro, pero igualmente el potasio obviamente estará en bajas concentraciones. Pondremos un 30 mil equivalente por litro en el plan de hidratación. Si el potasio viene mayor de 5,5, hay que constatar diuresis y no aplicar potasio hasta la normalización, o por lo menos hasta constatar la diuresis. Si por ahí, y el monitoreo diario del potasio. Por ahí, si se retrasa o por alguna circunstancia no se puede hacer el dosaje de potasio, tener siempre, lo hablábamos hoy temprano también, la posibilidad de un electrocardiograma donde podemos ver, de acuerdo a la onda T, el descenso del segmento CT, el aumento de la amplitud de la onda U, si el paciente por ahí estamos cursando un cuadro de hipocalemia o un cuadro de hipercalemia. Pero como objetivo nuestro tiene que ser que el rango normal del potasio esté entre 3,5 y 5,5. Bien, y después la insulina. Esto es, el paciente ingresa, se le hace la expansión, dijimos que puede ser una y que generalmente requiere una, se le pone el plan de dilatación de las primeras 24 horas y ya comienza con la insulina. ¿Sí? En general es no antes de la hora de ingreso y no después de las 2 horas. El rango está entre la primera hora y la segunda hora de comenzar el tratamiento con la insulina. Obviamente que cuando estamos atrás del paciente tenemos que estar atrás de estas cosas. Y que, como hablábamos del reloj, tener en cuenta más o menos estos tiempos. Va a ser mejor para el paciente y vamos a tener menores riesgos de tener complicaciones que puedan surgir. La insulina rápida, ¿sí? Puede ser ultra rápida, como la espártica, la glucina, Lipro, puede ser corriente, puede ser cristalina. Esto se puede hacer en forma endovenosa continua, generalmente eso se usa más que nada en las terapias, y si no, la forma subcutánea, que es la que generalmente usamos, bueno, generalmente no, es la que usamos nosotros, con aplicación en tejido celular subcutáneo del abdomen, es la que se usa. La dosis de inicio, eso es lo que mismo, algunos lados pueden haber 300, bueno, nosotros usamos más de 400, se comienza a 0,2 unidades kilodosis, ¿sí? Y si es menos de 400, a 0,1 unidad kilodosis. Siempre teniendo en cuenta que el reloj, volvemos al reloj, el control es horario, ¿sí? En general es 0,1 unidad kilodosis hasta que el paciente cumple las condiciones para pasar a las 4 horas. El objetivo es un descenso entre un 10 y un 20% por hora de la glucemia. Si la glucemia desciende más del 20%, lo que se hace es se puede disminuir o se debe disminuir la dosis de insulina a 0,05 unidades kilo hora, ¿sí? Y si la glucemia disminuye menos del 10% en 2 controles sucesivos, lo que se puede hacer es aumentar la dosis de insulina a 0,2, ¿sí? 0,2 unidades kilo hora. Y control horario, como dijimos recién, a la hora. Tener en cuenta que siempre que la mejoría de la acidosis, el tratamiento de la acidosis, va a ser la aplicación de insulina y la hidratación cuidadosa del paciente. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque uno espera que esto tiene que ser lento y uno espera que sea lento. Digamos. Es verdad que a ver, las guías son iguales para todas, pero no todos los pacientes se comportan de la misma manera. O sea, no todos los pacientes son iguales, digamos. Pero siempre tener en cuenta que uno por ahí dice, no, entonces a este paciente tiene una acidosis, a este paciente le falta líquido. Entonces, líquido. No, bueno. Las dos cosas necesita. Necesita una hidratación cuidadosa, como pusimos ahí, y la aplicación de insulina. La cual dijimos, la insulina no debe suspenderse. O sea, no se indicación suspender el tratamiento con insulina. Digamos. Y después dijimos, bueno, todos controles que son todas las cosas que nosotros tenemos que hacer durante el tratamiento. Ya un poco lo estuvimos hablando, pero bueno, que la glucemia no disminuzca más del 10% o aumente más del 20%. ¿Sí? Que el sodio, a medida que logremos un descenso de la glucemia, aumente el sodio cuando uno hace estado ácido base, 1 o 2 mil equivalentes por litro. El potasio, mantener un potasio entre 3,5 y 5,5. Puede ser que para ahí en un momento esté en el plan de reacción tengo potasio 40 y por alguna circunstancia, por descenso de potasio, haya que subirlo a 40 o viceversa. Puede pasar y son las cosas que tenemos que estar preparados. Por eso, si tenemos un médico dedicado a ese paciente, todas esas cosas las tiene que ver. La acidosis
lentamente mejora con la hidratación y la insulina, ¿sí? La glucemia, generalmente esto es lo que puede pasar, lo que dijimos hoy, generalmente el paciente resuelve antes la glucemia que la acidosis, entonces no es la idea, bueno, suspender la aplicación de insulina, porque la aplicación de insulina es lo que nos va a llevar al aumento de la acidosis. Entonces, por ahí en esos casos lo que tenemos que hacer es aumentar el flujo de glucosa de lo que le está pasando al paciente para no dejar de pasar insulina y que el paciente no nos haga una hipoglucemia, ¿sí? Y el póporo, bueno, por debajo de 1,8, generalmente por la experiencia del hospital son cosas que no se han tenido que hacer. Por ahí, más si un paciente por ahí en terapia, con una citocidosis grave y todo, por ahí son cosas que por ahí hay que tener en cuenta si hay que hacer una corrección. Bien, entonces una vez que se le hizo el diagnóstico, el interrogatorio, la clínica que hablamos primero, todo se inició el tratamiento, los laboratorios se inició el tratamiento, buscando justamente esto, que el paciente, con la relación que nosotros le ponemos en las primeras 24 horas y el control horario con insulina y corrección, el paciente cumple las condiciones para pasar a cada 4 horas. Que tenga un pH mayor de 7,30, un bicarbonato mayor de 18 miliquivalencias por litro, una glucemia menor de 2,50 y el paciente clínicamente esté en buen estado general. Cambia la tabla de correcciones, bueno, no me parece ahora, y una vez que el paciente tiene buena tolerancia oral, está no muy hidratado, está bien conectado, con buena sensación de bienestar, puede pasar al plan de hidratación del segundo día. No quiere decir que tenga que ser, porque ahí por ahí dice una vez completadas las primeras 24 horas, no es 24 horas reloj, ¿sí? Es cuando el paciente cumple justamente la tolerancia, no hidratado, buen estado, que lo ve y lo ve en buen estado general, lo ve bien, seguramente mejor de cuando entró en el primer momento. Y ahí tiene la hidratación del segundo día, que el volumen es 2.000 mililitros metro cuadrado por día. Paciente con buena actitud y tolerancia alimentaria puede hacerse una parte vía oral y una parte de forma parenteral, ¿sí? Y lo que es la vía oral, que es el 2/3, sería con jugo de naranja, con leche y con caldos en partes iguales, que lo debe hacer lo que sería el desayuno, lo que sería el almuerzo, lo que sería la merienda y lo que sería la cena. Y el pan de hidratación, que es 1/3, ¿sí? Lo tiene, bueno, colgado, se lo regula o le hace el goteo para las 24 horas. Y sí, cada 4 horas debe hacer control de glucemia, glucosuria, cetonuria con corrección con insulina subcutánea según la glucemia, teniendo en cuenta la tabla esta que les había mostrado anteriormente. Si el paciente no tiene buena actitud, uno lo ve con vómito, con una buena tolerancia, no lo ve bien, puede hacer todo este plan de hidratación de las 24, de 2/3 y 1/3, lo puede hacer todo en 24 horas, vía endovenosa y está bien, y recién empezaría al tercer día. Y una de las cosas que ha cambiado también, porque antes no era así, ahora es así, en el último tiempo, es que a los pacientes con el segundo día ya se le pone la insulina basal, la insulina en la argina, ¿sí? A 0,3 unidades kilo día. Con monitoreo de la glucemia cada 4 horas y corrección con insulina rápida, como dijimos recién, o sea, con los calditos de leche, jugo de naranja y leche. ¿En qué momento no tendrá indicación esta insulina basal? Si el paciente está en mal estado general, si el paciente tiene edema cerebral, si el paciente está con insuficiencia respiratoria mecánica, si el paciente está con shock séptico o shock hipovolémico, en este caso estaría contraindicada la aplicación de la insulina. Se han encontrado buenos resultados con el inicio de la insulina basal, sobre todo también para el control posterior que uno le hace al paciente, el control de cada 4 horas y todo. Teniendo en cuenta que a veces, si el paciente está en buena actitud y buena tolerancia, se le dan colaciones, ¿sí? Que se le puede algún paquete de galletitas, 4 o 5 galletitas, se le puede dar alguna fruta, ¿sí? Alguna manzana, cosas como para estimular, porque a veces si el paciente, por ahí es un paciente adolescente, un paciente grande, por ahí con los jugos, y el paciente está bien, se queda con hambre. Entonces uno lo que tiene que hacer también, para evitar también cuadros por ahí de hipoglucemia, es se le puede adicionar algún tipo de colación, digamos. Bien, y al terminar el tercer día, el paciente presenta buena tolerancia oral, puede ser medicado con insulina de acción prolongada y plan de hidratación endovenosa. Obviamente que ya el paciente esto estaría
no estaría porque ya la insulina de acción prolongada la tiene ya al inicio, al segundo día, digamos. Lo que sí, al tercer día, tiene la insulina de acción prolongada, o sea, va a mantener con la gallina, lo más frecuente es el Lantus, 0,305, y se puede ir titulando la dosis. ¿Sí? Y la dieta ya acorde, ¿no? Hipercalórica, no muy balanceada para pacientes con diabetes. No hay dieta para diabéticos, no hay dieta para diabéticos, pero está muy utilizado. ¿Sí? Por ahí después hay que dar algunas cosas, como algunas cosas no se puede alimentar, sería conveniente que no las consuma, pero no es que es una dieta específica para diabetes. En general, si el paciente es un debut, sí, son 0,3, se comienza y después se va titulando, ¿sí? Y si por ahí el paciente hizo una cetocidosis y los controles los tenía buenos, que a veces no pasa, los controles eran buenos, puede continuar con la dosis de la arginolatus que tenía previamente. Bien, esto es lo que le quería mostrar, ¿no? Que era un estudio multicéntrico realizado en el país, ¿sí? De 111 casos, donde cada uno usaba las guías o el protocolo que estaba acostumbrado a usar en el hospital, donde participaron varios o muchos hospitales, y lo que se encontró es que justamente no había diferencias en la velocidad de difusión, o no había grandes diferencias en la difusión de los líquidos, en el volumen utilizado, cómo se administraba la insulina, qué tipo de insulina, pero sí había diferencias en la administración de bicarbonato, más que nada pensando en el tiempo, que habíamos hablado hoy, en el tiempo de recuperación de esa citocidosis. No hay un tiempo fijo, o sea, una citocidosis tiene que tardar tanto, pero más o menos está aceptado que más o menos entre 12 y 14 horas, es un poquito más, un poquito menos, puede ser el tiempo que pueda tardar ese paciente en salir de la citocidosis. Bien, y después, una importante, es las complicaciones que podemos tener durante la terapia, que puede ser la hipoglucemia, una hipocalemia, una hiponatremia, un edema cerebral, muy importante, principal causa de muerte, como dijimos hoy, una acidosis hiperclorémica, que también podemos ver. Por eso, para esto es muy importante siempre tener en cuenta protocolos a utilizar o guías a utilizar, ¿sí? Indicaciones, cálculos, ¿sí? Y siempre está bueno que no sea una sola persona, porque el error es humano y nos podemos equivocar, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí que lo haga uno y el otro le chequee los valores, los resultados, a ver si también el goteo, los cálculos que hizo, ¿sí? Porque a veces uno parece que no pasa nada, pero bueno, eso puede repercutir en la evolución del paciente, ¿sí? Por eso, no dejar solo, alguien tiene que estar encima del paciente, pero está bueno que por ahí cuando hay indicaciones y todo, siempre alguien lo pueda revisar, justamente para evitar esto de los errores, digamos. La hipoglucemia, bueno, es un descenso de la glucemia mayor del 20% en una hora, como ya dijimos, o la presencia de síntomas. Obviamente que si el paciente presenta síntomas que son muy manifiestos, en la urgencia lo tenemos, los pediatras lo usamos por ahí por esto o por otras circunstancias, bueno, 2 mililitros por kilo de dextrosa al 10% es el tratamiento o la dosis que tenemos que aplicar. Siempre tener en cuenta que el paciente tiene la hipoglucemia, pero por ahí el cuadro de acidosis o de la cetocidosis no revirtió. Entonces, es lo que hablábamos hoy. Hay que sostener la insulinoterapia. O hay que tratar de mantener la insulinoterapia. Lo que tenemos que hacer ahí es aumentar el flujo de glucosa en el plan de hidratación. Y a veces lo que se puede hacer es disminuir la dosis de insulina. Pero siempre está bueno que por ahí ese paciente necesitaría disminuir la dosis de insulina hasta ver que cuando aumentamos el flujo, el paciente recuperó más de 120, más de 130. Digamos. El edema cerebral, ¿sí? Complicación casi exclusiva de la pediatría, se puede dar 4 a 12 horas de inicio del tratamiento, por eso es que siempre uno debe pensarlo, ¿sí? El diagnóstico es clínico, se basa en criterios mayores y criterios menores, y el sospecharlo de forma precoz puede hacer que evitemos secuelas muy importantes, incluso hasta la muerte del paciente. Digamos. Factores agravantes, muchos de los que estuvimos hablando, por ahí puede estar como, expresado como factores agravantes. El aporte de bicarbonato, la corrección rápida de la hiperglucemia, menor edad, dijimos que también que la citocidosis estaba viendo mucho más frecuente a menor edad, que utilizamos más de 4.000 mililitros metro cuadrado
metro cuadrado de superficie corporal, mal control metabólico, dosis de insulina, urea alta, son todos predictores, ¿sí?, de factores agravantes que tenemos que estar atentos a estas cosas, porque esto es lo que puede desencadenar el edema cerebral. Criterios mayores, vómitos, cefalea, letargo, presión diastólica más de 90 milímetros de mercurio y una edad menor de 5 años. Y criterios menores, la fluctuación o alteración de estado de conciencia, desaceleración del ritmo cardíaco, incontinencia, incluso en nenes mayores. Y bueno, dos mayores o uno mayor y dos menores tienen un 92% de sensibilidad. O sea que esto hasta se ha hablado mucho del tema de la realización de tomografías. Algunas tomografías pueden ser normales, ¿sí? O a veces presentar digamos, y lo que tenemos, lo que genera eso es pérdida de tiempo. Cuando uno lo sospecha por la clínica, lo sospecha por los criterios mayores, lo sospecha por los criterios menores, no perdamos tiempo, instauremos el tratamiento de inmediato ante la sospecha clínica. Elevación de la cabecera de la cama, reducir la infusión de insulina al 50%, proteger la vía aérea, con ventilación invasiva, de ser necesario, que por ahí puede pasar. Teniendo en cuenta que la mortalidad de estos pacientes es el 50%. O sea, de dos pacientes que hagan una cetoacidosis, por ahí uno fallece por esta causa. Entonces es algo que tenemos que estar muy atentos. Tener siempre manitol, que puede ser de inicio 0,25 a 1 gramo kilo en 10 minutos, repetir a los 20 minutos y a las 2 horas si no hay respuesta. Y la solución cloruro de sodio al 3% también se puede repetir 5 o 10 mililitros por kilo, que se puede repetir. Las nuevas recomendaciones hablan de cosas que estuvimos hablando, pero esto es como tendiendo a decir, bueno, esto disminuye el riesgo de edema cerebral. Expandir a 20 mililitros kilo en la primera hora, comenzar con insulina inmediatamente después de la expansión y no al inicio, no utilizar bolos de insulina, ¿sí? Expandir, evidentemente, esperar el laboratorio, son todas cosas que están recomendadas. Estas nuevas recomendaciones están tendiendo a disminuir el riesgo de edema cerebral. Bien, y para prevenir estas complicaciones, lo que hablábamos recién, esquemas, protocolos, guías, sencillos, consensuados, con los que estemos familiarizados, los llevemos bien, conozcamos, suficientes indicaciones y preparaciones por más de una persona, respetar los horarios, el reloj, estar cerca de ese paciente, pensar siempre que somos humanos y puede existir la posibilidad de, perdón, estamos perdiendo acá, vamos rompiendo, pensar siempre en la posibilidad del error, ¿sí? Paciente dado de alta, paciente estabilizado metabólicamente, control y tratamiento ambulatorio y adquisición de los conocimientos y habilidades, sobre todo pacientes que hacen debut, ¿sí? Son por ahí, de un día para otro le cambia toda su temática familiar, sobre todo lo que uno le empieza a decir, y por ahí la internación lleva tiempo por justamente estas cosas. Primero el shock de tener una enfermedad donde no la conocen, donde piensan que hay mucha gente que trae comentarios que por ahí no son, entonces asustado, choqueado por la situación. Entonces, bueno, son todas cosas que tenemos que enseñar, Entonces, forma parte mucho de la internación. En general, un debut, por ahí una semana o un poquito más de internación, nosotros en el hospital lo tenemos. Por ahí si son ya conocidas, por ahí, bueno, habría que ver por qué hizo esa cetoacidosis, porque por ahí hay que como... que eso es continuamente, que hay que hacer, reforzar cosas, ¿sí? Para ver por qué pasó esto de la cetoacidosis. Bueno, y como conclusión, la cetoacidosis en la infancia es un cuadro grave, lleva a la muerte del paciente, incluso aún con tratamiento adecuado y rápido. Las causas más frecuentes pueden ser el inicio de la enfermedad, como habíamos dicho, o ya conocido, la falta de administración de insulina. Y no nunca olvidarnos que la hidratación oportuna y la insulina son los pilares del tratamiento, digamos. En caso de persistir la acidosis, se recomienda aumentar el flujo de insulina y elevar el flujo de glucosa, no suspender la insulina. Y el edema cerebral es una complicación extremadamente grave, por lo tanto, tener en cuenta los factores de riesgo es muy importante, ¿sí? Ya que el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno va a disminuir el riesgo de muerte
de estos pacientes. Y muchas gracias, ahí les dejo el mail, porque cualquier cosa, cualquier duda o algo que podamos también eh, comunicarnos, ¿sí? Ya que somos todos de la región, somos todos vecinos, podemos charlar y trabajar en conjunto, digamos. Hola Martín, muchas gracias. La verdad que es súper completo. Eh, Hola, sí, Hola, viste que siempre es un tema muy difícil este, la verdad que es el paciente que no quiere recibir nadie cuando está de guardia, sobre todo a la noche. Este, pero tal bueno, un cual. paciente difícil, buenísimo el tema este de que se hayan podido reunir los distintos hospitales que, que trabajan con pacientes con cetoacidosis y hayamos podido ver y hacer como una unificación de criterios, ¿no? Entre Garrahan, Elizalde, no sé si estaba en Tal cual, Ludovica. sí, Sí, me parece que es fundamental para manejar todos el mismo idioma y cuando un paciente tiene que ser contrarreferido porque empeoró, porque pasa alguna otra cosa, que todos hayamos hecho lo mismo. Eso me parece que es como básico, sí. ¿no? Así que Eso, es el... eso en general puede pasar en el sentido de que por ahí utilizan otro protocolo, otras guías, ¿sí? Claro, Entonces, bueno, a sí, veces, sí, pero bueno, uno tampoco se puede meter con qué guías tiene que utilizar, digamos. Pero puede pasar a veces. En general, hay que seguir el mismo protocolo que tiene. Porque a veces la evolución no puede ser buena porque en el momento que uno le va cambiando las indicaciones que tiene que tener el paciente. ¿Sí? Por ahí puede ser, ya le digo, nosotros no somos hospitales de derivación, entonces cuando nosotros recibimos al paciente, ya lo empezamos a tratar de la forma que lo tratamos nosotros. Cuando son hospitales de derivación, por ahí lo que puede pasar es esas cosas. Por ahí venía de una manera, o utilizando algún protocolo, alguna guía, y por ahí lo que pasa después es que le queremos claro, cambiar claro, por todo eso. Sí, sí, y es un a ese lío para el medio paciente. interno del paciente. A mí me ocurrió una cosa ahora, viste, cuando vos dijiste, bueno, como complicación del edema cerebral, dijiste, bueno, veamos estas cosas, este, se pone hipertenso endocraniano, ¿no? Toda esta cuestión, y elevamos la cabecera, disminuimos la velocidad de infusión, vos pusiste al 50%, ¿sí? Ahí es Sí, 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 de líquidos. de líquidos, y Sí, de solo de líquidos, líquidos. de líquidos y lo que, digamos que la dosis la insulina no se puede suspender. No, no, pero la insulina la De dejamos líquido. igual, o sea, la dejamos a la Sí, misma sí, dosis de que es lo... líquidos. Sí, solo de líquidos. Perfecto. Sí, de líquidos. Y una cosa más, ¿cuánto tiempo esperamos, no? Vos dijiste, elevar la cabecera, disminuir la velocidad de líquidos, si requiere ventilación invasiva, se hará ventilación No, invasiva. y Y eso lo vamos viendo con la clínica. no, no, pero digo, mi tiempo para pasarle el Lo vamos viendo con la manitol. clínica, por ahí necesita enseguida. Por ahí necesita enseguida. O sea, en teoría, si vos elevás la cabecera, vas bajando la infusión de líquidos, no sé, en el lapso de 20 minutos, media hora, debe mejorar. Y si no es así, iniciamos con manitol. Y si con las dos dosis de manitol no mejora, pasamos al hipertónico. No, 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 no. Uno hace la cabecera de la cama, la disminución de la infusión y el manitol. Ah, perfecto. Porque O sea que el esas paciente tres cosas, ya tiene el edema cerebral. Nosotros sospechamos que el claro, paciente por ya está eso, con edema perfecto. O sea, cerebral. ya arrancamos con el manitol y si en el manitol Sí, una lo que tiene segunda después es que a dosis. los 10-15 minutos se puede repetir si para el paciente lo mejoró, digamos. Claro, y una vez que no mejoró ya pasamos al hipertónico, pero más o menos los tiempos, como entre una y otra cosa, son de 10 15 minutos, más o menos de espera a ver si mejora. Entre una dosis y la siguiente, sí, más o menos Sí, lo que espera uno, sí. Sí. bárbaro, bárbaro. Y después, a veces, no sé si les ha pasado que alguna vez nos ha entrado algún paciente caminando, el chico estaba medianamente bien, ¿sí? Y está en ese cuadro así que vos describiste al principio como intermedio. Es el chico que no está descompensado, que está con una leve acidosis, pero que está hiperglucémico, tiene glucosuria, ¿viste? Y decís, ¿qué arranco? ¿Arranco con el primer día? ¿Arranco con el segundo día? O sea, es como, ¿viste? Esos cuadros así medios que pasan a veces. Y vos dijiste, bueno, podemos arrancar por vía oral. Lo que puede pasar si Sí, uno, claro, lo que puede pasar si uno lo agarra a tiempo, puede ser que no te haga la cetoacidosis. O sea, que no haga la acidosis. Por ahí vos lo ves que sí, tiene hiperglucemia, tiene glucosuria, tiene, tiene, tiene la cetosis, pero no llega a la acidosis, no llega a la cetosis.
claro, dosis, digamos. El mismo tratamiento, el mismo tratamiento puede pasar. En general uno por ahí lo pasa cada 4 horas, claro. pero después ve que los valores por ahí no son los esperados, ¿sí? Entonces uno cada 4 horas tiene que hacer una medición de la glucosuria, de la cetonemia, de la cetonuria, de acuerdo a lo que tenga de acceso en el hospital, y puede ser que aparezcan cuerpos cetónicos, ¿sí? Entonces por ahí, en ese paciente que tiene lo que sería una cetosis química, uno le puede dar por ahí, si el paciente está bien, como me dijiste recién ahí, no es un paciente que está bien y todo, puede darle puede darle líquido libre, puede dar una dieta eh, mal llamado para diabéticos, ¿sí? Y corrección horario de esas cetonas, ¿sí? Con corrección de insulina también, a 0,1 por kilo, hasta que esas cetonas desaparezcan. Bien, o sea que podrías empezar con los Si líquidos nosotros lo si el dejamos, paciente generalmente, si nosotros lo colabora. dejamos, seguramente después no va a hacer la cetocidosis. Pero esto sería como agarrarlo Ujú. previamente, digamos, previamente. Claro, por eso podemos empezar con una buena hidratación, o sea, todo el volumen, pasarlo por boca, en todo caso, del paciente y Sí, se empezar con puede. una dosis de Sí, si el insulina paciente baja sin que, tiene que buena el paciente tolerancia, esté buena bien. actitud y vos lo ves bien, sí, se puede todo por boca. Ujú. O Sí. sea Y que si capaz no, que si no es arrancamos con, endovenoso. claro, sí, 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 depende del paciente, pero a lo mejor podemos arrancar con un plan tipo segundo Sí, día, ¿no? O sea, adelantarlo porque no entró en acidosis todavía, ¿no? Ese sería el mensaje. exacto. Sí, Hay, sí. hay Sí, una sí, como pregunta, segundo espera, día. a ver, creo En que, general, claro, sí, había una pregunta de Mónica Nieva, solo, a ver, no la estoy viendo, pero acá hay una pregunta en el chat, no, de Mónica no, a ver, espérame. Si la puedo ver, ¿dónde está? Ah, y la persona que hizo la pregunta no la quiere hacer porque no la puedo leer ahora en el chat. No sé si fue Mónica o me saltó por ahí. Alguien preguntó algo de de las 4 horas. cuando vas a control Em, cada 4 horas y tenés acá. hiperglucemia más cetona, lo cual la Sí. corrección cuando vuelvo a controlar. No, ese es el caso que dijimos recién, que Ah, cuando pasás a, sí, a puede control pasar cada que, que vos, 4 horas. que vos Sí, Lo que puede pasar es que vos le hagas una glucosuria le midas los cetonas en orina y tenga cetona. Ahí no haces sí. a las 4 horas de nuevo, no, es control horario y corrección Ajá. con insulina a 0,1 por kilo, hasta que esas O cetonas sea, desaparezcan. bien, o sea que cuando tiene cetonuria positiva, vuelvo a control de 1 hora y aumento la dosis de la insulina, dijiste. Sí, o por ahí, claro, o habría que ver si el paciente justo le tocaba en ese horario controlar, digamos. Si le tocaba justo Claro, controlar, se le aplica 0,1 por kilo. Seguramente va a tener más de lo que tenía. Vos le medís, tiene cetona con hiperglucemia, como dijo acá la compañera, se tiene que hacer control horario de cetona, horario hasta la desaparición, con corrección de insulina a 0,1 por kilo. claro. Control nuevamente a la hora. Si a la hora sigue teniendo cetona, le vuelvo a corregir con insulina hasta la desaparición. Bien, Eso puede pasar, o que el paciente llegue antes de hacer la acidosis, que estaría bueno, ¿sí? O el tratamiento, como dijo, no tengo el nombre, pero bueno, como dijo la compañera, en el control cada 4 horas, digamos. perfecto, ahí quedó claro. O sea, lo que no tiene que tener el paciente es la cetonuria, sí, porque nos habla de que todavía sigue activo toda la vía que desencadenó la cetoacidosis. Exacto. Es lo que Ujú. justamente tenemos que corregir, ¿sí? Lo que buscamos Claro, también en el pasaje de 4 horas no es que buscamos en un primer momento el descenso o la eliminación de las cetonas. Sí buscamos un descenso de cetonas, ¿sí? Pero obviamente que a medida que pasa el tratamiento, ya tiene que ir desapareciendo. Más si el paciente está
con la alimentación, ya por vía oral, digamos. Si aparecen, control horario de cetona con corrección de insulina 0,1 por kilo, Claro, hasta su está bien, está desaparición. bien. Es nuestro objetivo, o sea, que desaparezca más allá de todo lo que es la acidosis, o sea, la acidosis va a estar por la cetosis, sí, por los cuerpos cetónicos, y los cuerpos cetónicos van a Sí, estar porque la insulina no está actuando adecuadamente y entonces el hígado produce más cuerpos cetónicos, más o menos, ¿no? Sería como una cosa así la sí, sí, fisiopatología. sí, la Ok. fisiopatología. No sé si hay alguna otra pregunta, si alguien tiene algún comentario. A ver, acá Alguna esto. experiencia que hayan tenido, porque así como, como decir que son los pacientes temidos que nadie quiere, ¿viste? Será porque esa cosa de que hay que estarle atrás del paciente, hay que estar atrás del Claro. paciente. Sí, sí, Entonces, sí, típico, a es cada como que ratito. el control horario que hay que tener y esas cosas que es lo que por ahí lleva a ese paciente. Entendiendo también que por ahí uno no es que en la guardia tiene ese paciente y no tiene más nadie. No, tiene ese paciente con un montón de otras cosas, digamos. Pero digamos que este paciente necesita un seguimiento estricto, digamos. Claro. Sí, 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 es este paciente, el de la meningitis, el trauma de cráneo con mal sensorio. Son esos Todos, pacientes más todos, sí. difíciles. Sí. Y además, Y también explicarle al resto, o sea, enfermería, al resto de los con los que uno comparte el guardia y todo, el tema de qué paciente es prioridad. Este paciente es prioridad. Este paciente es ujú, prioridad. O porque claro, no, ahora le preparo el plan, pero voy a saturar a un nene y bueno, no, lo saturamos en otro momento. Vamos con este nene, las prioridades, digamos. mm. Entonces, bueno, Eh, todo eso. Martín, con respecto a la insulina en bomba continua, ya no, ¿no? No se usa tanto, se prefiere más utilizar dosis horarias o sea, como estamos viendo o así, y no tanto en bomba. O No, no, que, no, no, que, no, ¿qué me decís? ¿En el tratamiento de la cetocidosis, si usar bomba de insulina o usar subcutánea? claro, Usar subcutánea. Ahora, ok, si estás en una terapia, por ahí de terapia se puede usar, ¿sí? O por ahí ok. si la dosis de insulina es muy bajita por la edad del paciente y todo, por ahí se recomienda la endovenosa, ¿sí? Pero si no, Ujú, subcutánea y anda muy bien, anda muy bien, ujú. sí. Bueno, 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 perfecto. Bueno, acá te están aplaudiendo de todo el Bueno, hospital Mi Pueblo, de varios bueno, lados. gracias. Si no, No sé si no, no si, les atiendo más sí. el teléfono, ¿eh? Si no me aplauden. No, no seas así de vengativo, che. Este, no, 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 está bueno lo Hola, de esto, está bueno que sepamos que podemos contar con dos hospitales que tienen especialistas que pueden atender diabetes, tanto en forma aguda como en forma crónica, el seguimiento, y que, bueno, todos nos pongamos de acuerdo en tratarlo así y que ante alguna duda vos seas muy bueno Sí, sí. y la otra colega también, y nos puedan llegar a resolver alguna cosa. Viste que los pacientes a veces se desacomodan de los libros, ¿no? No siempre vienen con el manualcito, No, igual, pero viste que yo adelanté una parte que cuando dije, los pacientes, las guías son iguales, o la que uno siga, pero no los pacientes son todos iguales. O sea que vos haces una guía y la estás usando bien para un paciente y capaz que no te responde al otro que hiciste lo mismo. sí, Y un tal paciente por cual. ahí te respondió bien y otro paciente no te respondió bien. Esas cosas también. Ujú. Y vos decís, ¿por qué no? ¿Por qué no si siempre va bien? Y bueno, porque no Mm. todos los pacientes son iguales. Y entonces, Lo, bueno, mar- las cosas pasan. lo- lo maravilloso del ser humano. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna duda, pregunta si la quiere decir al aire o escribirla. El chat yo lo veo que está bien, que contestamos todo, porque siempre, casi siempre soy yo muy Adriana, preguntona. ¿me escuchás, Sí, Adriana? No, por ahí sí. yo le decía, César habla. Eh, no, lo que quería refrescar por ahí es actualizar cuáles son los hospitales que formamos parte de esta red que cuentan con especialistas. Ahí tenemos Seguro de Mi Pueblo, si algún otro está por contar a futuro con especialistas para poder consultarlos, que es lo difícil de conseguir a veces. Sobre todo cuando el chico ingresa en un hospital por ahí que no tiene especialista y para empezar inicialmente y no meter la pata y no cometer errores. Así que eso es lo que por ahí podríamos ir actualizando frecuentemente. Sí, 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 o sea, sacar como una especie de menú prestacional, sí, con todo lo que son
las especialidades de cada uno y armar como un menú, eso como que estaría muy bueno, porque a veces entre nosotros no llegamos a conocernos del todo, y a saber qué diferentes especialidades están en cada uno de los hospitales, ¿no es cierto? Entonces eso la verdad que estaría súper bien. Las chicas que dieron, acá yo no lo tengo, espérame que se me está pasando todo, que deben estar conectadas, que dieron diabetes, y en el seguimiento de diabetes crónica, ¿sí? Eso es, también estaban trabajando, ahora se me fue el hospital, para que tengo un lío en la cabeza, terrible con mi laringitis. Pero por lo menos tenemos dos hospitales en la red, que son los dos hospitales que pueden llegar a recibir pacientes de este tipo y a dar una ayuda, ¿no? Creo que era en Lanús. A ver, espérame qué estoy diciendo. Se me aparecen los otros. Acá está. Acá, del Meléndez, ¿sí? Que dieron una clase maravillosa también sobre diabetes encarada desde el otro lado. O sea, vos, Martín, diste todo lo agudo y el del debut, y las chicas del Meléndez dieron, una vez que el paciente ya se diagnosticó, ya pasó su cetoacidosis diabética, ¿cómo seguimos? ¿Cómo Un ayudamos a tema, largo plazo? Que es un terrible. temazo. Y un temazo, y ella también habló del Mal. tema de los distintos tipos de diabetes, ¿no? Y de cómo a veces un paciente que está en tratamiento puede descompensarse y terminar con una Sí, cetoacidosis, quizás no tan grave, sí. pero por lo que vos iniciabas hoy tu charla, ¿sí? Así que me parece que Sí, mi no, pueblo y Meléndez, de hecho nosotros, sí, bueno, yo generalmente los pacientes que hacen el debut acá, generalmente yo los sigo acá. claro, Los sigo. Y sí, no, no, a ver, acá los conocemos a todos, ¿sí? En general. sí, Por más, o de una u otra manera los conocemos a todos, ¿sí? Entonces ya sabemos por ahí tal nombre, sí, ya sabemos, ya lo conocemos, se conoce, digamos. Porque claro, pasa sí, eso. sí. No tenemos generalmente tanto cetoacidosis de una diabetes conocida. Justamente ahora tenemos internada una nena así, que tuvo una cetoacidosis grave el lunes, y era con diabetes conocida, ¿sí? Pero generalmente son debut, que tenemos mucho cetoacidosis. Ujú. Y lo que hacemos nosotros, obviamente se da la posibilidad de ir a por ahí a otros hospitales, pero sabemos que acá en la zona no hay mucho. Entonces se pierden, ¿sí? Claro, pero bueno, Se pierden. ahora ya sabemos que estás vos, sí, en el Hospital Mi Pueblo y la doctora Catoni en el Hospital Lucio Meléndez, ¿no? Bien. Entonces está bueno porque cuando tenemos que después incluso hacer el entrenamiento, cualquier cosa, vos estás de vacaciones, pasó algo, o sea, son dos Sí, hospitales de la red, dos hospitales de esta zona que pueden ocuparse y sostener al paciente. La verdad que eso está súper bueno. Incluso nosotros a veces lo que nos pasa también es que tenemos a nuestra endocrinóloga y a Vale, pobre, le aparecen pacientes que tienen cuestiones, complicaciones diabetológicas por estar trasplantados o por cuestiones así, ¿entendés? Y termina el paciente con y le una tiene diabetes de como. tipo secundaria, claro, Sí, por otro tratamiento. Y ella es endocrinóloga, ¿viste? No es especialista en diabetes. claro. Entonces es como que, bueno, pero estando vos y la doctora Nora Catoni, se puede hacer como un laburo en equipo, me parece que está bueno. Sí, con Vale trabajamos mucho porque, bueno, hoy en día con el tema de la diabetes tipo 2 también estamos full Claro, el auge. Entonces trabajamos mucho, nos pasamos pacientes de uno para otro. sí, Estamos sí, 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 bien. sí, Pero sí. bueno, sí, obviamente yo ahí le dejé el mail y si no, acá en el hospital, no tengo problema en colaborar con lo que necesiten. Si hay un paciente que entra por alguna circunstancia o esas cosas, no tengo problema. No tengo problema. Siempre lo has hecho. Sí. Bueno, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, viendo el horario, yo después a la noche subo la clase, Bueno, ¿sí? sí, y Alina, Sí, no, lo otro, si como hay muchos chicos que están haciendo residencias y alguno por ahí está haciendo alguna capacitación o una subespecialidad y a futuro va a ser un posible especialista en diabetes y nutrición dentro de la red, también que vayamos sabiéndolo. Por ahí los residentes, algunos van inclinados a especialidades para ir sumando gente, que sabemos que la pediatría es difícil y que cada vez hay menos que quieren ser pediatras y menos subespecialistas, pero poder ir sabiendo si se va alguno ya inclinando hacia esa especialidad. Es lo único que por ahí agregaría. Y ujú, así el sí. hospital cuenta, que somos muchos hospitales. Los invito
los invitamos a unirse. Claro. Muy bien, Martín, felicitaciones de mi parte. Bueno, gracias, César. Sí, Martín, muchas gracias. Otra vez lo que no me voy a cansar de decirlo, perdónenme, pero cada disertante, cada profesional que dedica un rato de su tiempo, que le quita a su trabajo, a su familia, a estar mirando la tele para preparar una clase para todos, es enorme lo que hace, más en estos tiempos. Así que, bueno, nadie se salva solo. Eh, un abrazo a todos. Nos encontramos la semana que viene con la última clase del módulo de el Hospital Mi Pueblo, ¿sí? Que tiene que ver con desarrollo del lenguaje, con audición. Así que va a estar muy buena también esa clase. Y después ya arranca el Loña Tibia, si no estoy mal, ¿sí? Pero bueno, se los termino de definir el jueves que viene. Hoy a la noche ya queda la clase del doctor Amiguchi subida, para que todos la puedan ver el tiempo que necesiten, ¿sí? Y así anotamos todo, Martín, porque eran muchos Bueno, números. bueno. Bueno. Bueno, saludo a todos. Beso a Chau, todos, hasta luego, besos, César. gracias. Chao, chao. Gracias. Un apoyo a la salud pública. Vamos. Vamos. Vamos.